Esta foto fue tomada por un soldado alemán en abril de 1943. Es la única imagen documentada de mujeres judías combatientes en el levantamiento del gueto de Varsovia. 3 de las varias decenas de las que no sabemos casi nada, pues solo unas pocas sobrevivieron a la rebelión. En 1961, 2 de ellas conmocionaron a la opinión pública mundial. Ocurrió durante el juicio de Adolf Eichmann, que fuera el principal organizador del exterminio de los judíos de Europa. Un periodista francés escribió entonces: Tras los que consintieron, los resignados y los consternados, el tribunal escuchó a las indomables. La resistencia judía, una voz que aún no había sido escuchada, ha dado por fin su testimonio. ¿Quiénes eran esas indomables? Una, Rahela Auerbach, opuso resistencia a los nazis con palabras. La otra, Zivia Lubetkin, se enfrentó a ellos con las armas. Sabíamos que nos derrotarían, pero cuando lanzamos nuestras bombas y granadas y vimos sangre alemana manchar las calles de Varsovia, después de que tantas lágrimas y sangre judías habían corrido sobre esos mismos adoquines, a los combatientes judíos nos invadió una gran alegría. Zivia Lubetkin ya no puede contar su historia y Rahela Auerbach también murió hace tiempo. Las calles de Varsovia, donde vieron sufrir y morir a su gente, fueron completamente destruidas y luego reconstruidas. Pero en su viaje de Polonia a la Tierra Prometida, Zivia y Rahela dejaron numerosas huellas de su lucha tan poco conocida. Son testimonio del compromiso de una vida entera y también de los millones de personas a las que estas 2 combatientes de la resistencia dedicaron su vida. Pero todo comenzó lejos de Varsovia y aún más lejos de Jerusalén. Nací en Wanowce, entre Borszow y Jeshorane. El sol salía por Borszow y se ponía por Jeshorane. Cuando era una niña, creía que era allí donde pasaba la noche. Mis padres tenían una tienda de comestibles y tabaco. Traíamos provisiones de Jeshorane. Qué feliz me hacía que me llevaran allí. Andrei, que no era judío, nos llevaba en su carreta. Me sentía como en una expedición por el ancho mundo. Digamos juntos, recuerden. Mientras que Rahela Auerbach creció en una familia judía tradicional de la Galicia polaco-ucraniana, Zivia Lubetkin nació mucho más al norte en 1914. No sé mucho sobre los orígenes de Zivia ni sobre su familia. Solo sé que nació en Witten, un pueblo bastante pequeño. Hoy ya no pertenece a Polonia, sino a Bielorrusia. Pero al parecer sigue siendo muy pequeño. Zivia Lubetkin y Rahela Auerbach escribieron poco sobre sus familias y su infancia. Pero algunos videos, a menudo rodados por aficionados y milagrosamente conservados, ofrecen un atisbo al mundo en el que crecieron, el de los judíos askenazíes. Fueron expulsados de Europa Occidental y se asentaron en el centro y el este del continente durante casi 1000 años. Junto con las poblaciones ucranianas, polacas, bielorrusas, lituanas,
rumanas y húngaras, vivían principalmente en aldeas llamadas shtetl. Tras la Primera Guerra Mundial, Sibia y Rahela se convirtieron en ciudadanas polacas. Tras más de un siglo dividida, Polonia había recuperado su independencia y su territorio. En ese país multiétnico, los 3 millones de judíos suponían el 10% de la población. A principios de los años 20, eran una de las minorías más numerosas del Estado polaco. Era un estado en el que dominaba extraoficialmente el nacionalismo étnico polaco. Defendía en primer lugar los intereses de los polacos étnicos, a los que las demás minorías nacionales debían someterse. La introducción de la educación obligatoria en Polonia en 1919 fue clave. Por primera vez, los polacos más jóvenes, de entre 7 y 14 años, debían recibir una educación laica. El objetivo era crear un vínculo fuerte y leal con Polonia. Los niños judíos se familiarizaban así con la cultura polaca y europea y con los valores universales. Esto creó un conflicto entre ellos y la generación de sus padres y abuelos, quienes solo habían recibido, en su mayoría, una educación judía y religiosa. Los autodidactas que habían adoptado una cultura laica eran una minoría. La educación obligatoria en Polonia fue una revolución para las niñas y las jóvenes. Les permitió aprender, emanciparse y liberarse de las cadenas de la tradición. Sibia, todavía una niña, ingresó en la escuela municipal de Slonim. Rahela ya era adolescente y dejó su región natal para asistir a la escuela secundaria. Terminó la secundaria en la actual Leópolis y comenzó sus estudios en la Universidad Jan Kazimierza de la misma ciudad. Le interesaban la psicología y la pedagogía. Se ganaba la vida escribiendo. Publicó numerosos artículos, tanto en yiddish como en polaco. Temía que el polaco apartara al yiddish porque la escuela era un instrumento de polonización. A Rahela Auerbach le apasionaba el yiddish. Como para Sibia Lubetkin, era el idioma en el que pronunció sus primeras palabras y el que hablaba a su entorno. El yiddish es una mezcla de dialectos alemanes, hebreos y algunas palabras eslavas. En opinión de Rahela Auerbach, debía cultivarse más en la literatura, la poesía e incluso en el cine. Para ella no era una jerga popular, sino el garante de la identidad cultural de los judíos de Polonia. Pero las nuevas generaciones asociaban el yiddish con la vida cotidiana en el shtetl, con el pasado y la tradición. Muchos jóvenes judíos polacos aspiraban a un mundo moderno, a liberarse de la discriminación que por siglos había lastrado a su comunidad. Ansiaban el futuro, buscaban una nueva posición en la sociedad y sentirse orgullosos de su identidad. Entre otras cosas, porque desde su infancia habían sido sometidos a un adoctrinamiento patriótico polaco fuerte, a la vez que contradictorio. Paradójicamente, la cultura y el Estado polacos no crearon en aquella época una sociedad abierta y tolerante. No forjaron un modelo de ciudadanía que permitiera sentirse polaco y judío a la vez, que permitiera ser aceptado como polaco sin renunciar a la propia identidad cultural. Y todo esto influyó
en el activismo de los jóvenes judíos en sus propias organizaciones. En la década de 1930, más de la mitad de los jóvenes judíos estaban afiliados a un partido político o a una organización juvenil. En estas fotos se ve claramente que estas organizaciones no solo se dedicaban a la política, organizaban excursiones al bosque, a la playa o al teatro. Llenaban un vacío, suplían las carencias sociales y culturales de la juventud judía. Había dos corrientes políticas predominantes y enfrentadas. Por un lado estaba el Bund, un partido socialista que quería transformar Polonia en una sociedad más justa e igualitaria, en la que los judíos dejaran de ser víctimas del antisemitismo y pudieran desarrollar libremente su cultura yiddish. Por otro lado, estaba el sionismo. Este movimiento, con grupos disidentes de izquierda y derecha, laicos y religiosos, abogaba por la emigración de los judíos a Palestina para establecer allí su propio Estado con el hebreo como lengua nacional. Tzivia Lubetkin pronto empezó a militar con entusiasmo. De adolescente se unió al movimiento Freiheit, Dror, en hebreo, que significa libertad. Era una organización sionista y socialista. Tzivia se convirtió en una figura central porque era práctica y sabía gestionar el dinero y también ayudar y cuidar de los demás. Su lema era: si no sabes qué hacer, hazlo. Bajo la dirección de Tzivia Lubetkin y otros líderes sionistas, se fundaron las comunas agrícolas conocidas como kibutz. Entre las dos guerras mundiales, se establecieron 160 en toda Polonia. Atraían a cada vez más personas, a las que se llamaba pioneros. En los kibutz se ofrecía formación profesional y se enseñaba hebreo e historia del judaísmo, ya que aquellos jóvenes estaban llamados a construir su futura nación en Palestina. Para Tzivia Lubetkin, como para todos los sionistas, había llegado el momento de abandonar los shtetl y poner fin a la vida en la diáspora. Sin embargo, en 1935 fue elegida para el Comité Central de los Kibutz de Polonia. Aplazó su partida a Palestina y se instaló en Varsovia, donde se dedicó a unificar las organizaciones sionistas de izquierda. En ese mismo tiempo, Rachela Auerbach abandonó Leópolis. También se instaló en la capital polaca para continuar con su carrera intelectual. Rachela vivía ahora en el corazón del mundo yiddish, que la fascinaba. Varsovia era su segundo epicentro, solo detrás de Nueva York. En la capital de Polonia vivían más de 380,000 judíos, un tercio de su población. Y cada vez eran más. Varsovia atraía a las élites judías del país, pero también a los más desfavorecidos, que huían de la pobreza y la falta de perspectivas en los shtetl. La brecha entre la elegante clase media judía del centro de la ciudad y las masas proletarias y ultraortodoxas de los barrios marginales del norte era enorme. Rachela Auerbach
no era indiferente en absoluto a esas grandes diferencias sociales. Como intelectual de izquierda, escribió ensayos críticos al respecto. También denunció las desigualdades que sufrían las mujeres. Estaba muy comprometida con la emancipación, especialmente a través del periodismo y los movimientos feministas. Pensaba en qué instituciones y mecanismos sociales podían permitir a las mujeres alcanzar una mejor posición, ya fuera en el mundo profesional o en la esfera pública en general. Sabía que además del género y la clase, el origen étnico también era determinante. Si se analizan relatos autobiográficos de jóvenes judíos en Polonia, y yo he analizado un centenar, siempre se encuentra alguna referencia al antisemitismo. Por desgracia, el antisemitismo estaba presente desde la escuela primaria. A los jóvenes judíos les enseñaban a tener apego a Polonia y a los polacos. Al mismo tiempo les decían que nunca serían verdaderos polacos y que la tierra polaca nunca sería del todo suya. Como consecuencia, los jóvenes judíos se radicalizaron y se implicaron en movimientos políticos. Fue la respuesta a su decepción con Polonia. La fuerza secreta de nuestro movimiento consistió en enseñarnos a defender nuestro honor nacional, nuestro honor judío y nuestro honor individual, escribiría más tarde Tzivia Lubetkin. Pero a partir de 1935, la situación empeoró. Mientras aumentaba la amenaza de guerra de la Alemania nazi, en Polonia se alzó un régimen autoritario y nacionalista. Los judíos sufren una discriminación creciente. Se organiza un boicot contra sus comercios. Se multiplican las manifestaciones, las reyertas y los pogromos. Se banaliza la incitación al odio. Se limita el acceso de judíos en las universidades y en muchas profesiones. El antisemitismo, que no era nuevo en Polonia, se vuelve cada vez más radical y obsesivo. Estoy buscando un artículo importante. Se titula Una joven tras su graduación. El acceso a la enseñanza superior es difícil para todos, pero para nuestra juventud judía es sencillamente imposible, ya que a los judíos se les niega hoy el acceso a los estudios, la sanidad, las profesiones liberales, las nuevas tecnologías, la industria, la construcción. No nos hagamos ilusiones y afrontemos la verdad. La exterminación de la juventud judía y su exclusión del desarrollo profesional y académico es en mayor o menor medida una realidad. Auerbach lo escribió en 1938. Aquí, exterminación no significa lo mismo que en el contexto del Holocausto, pero me parece fascinante. A menudo vuelvo a estos textos que me producen escalofríos porque son un preciso análisis de la Polonia de finales de los 30. En la mañana del 1 de septiembre de 1939, Varsovia fue objeto de intensos bombardeos. En muy poco tiempo, Polonia fue invadida por el ejército alemán desde el oeste. Fue una derrota. A continuación, la Unión Soviética atacó desde el este en virtud del pacto secreto de no agresión germano-soviético. El gobierno polaco se exilió. Pero Varsovia opuso resistencia. La ciudad fue asediada y bombardeada sin tregua durante 22 días. Más del 10% de los edificios de la ciudad ardieron. Los principales objetivos fueron los símbolos polacos de la cultura y el poder, así como los barrios de mayoría judía. Murieron miles de personas. El
El 28 de septiembre, la ciudad capituló. En 1939, Zivia Lubetkin tenía 25 años. Ya no era una niña. Cuando estalló la guerra y Varsovia cayó, huyó al este con sus amigos. Pero poco después, en diciembre, su organización empezó a debatir la necesidad de regresar a la capital. Así que, por el bien del movimiento, decidió volver. El objetivo era reactivar el movimiento y apoyar a los jóvenes reclutas en la ciudad destruida, con la prioridad de encontrar pan y agua para ayudar a la gente a sobrevivir en el caos. Zivia se había comprometido poco antes con el secretario general de Dror, Itzhak Zuckerman, alias Santek. Juntos, se propusieron liderar la juventud sionista, ya que miles de pioneros estaban sin trabajo. Como a todos los habitantes de la Polonia ocupada, los alemanes les negaron la educación secundaria y superior. Así que Zivia e Itzhak volvieron a poner en marcha sus kibbutz de antes de la guerra. Estamos en los suburbios del sur de Varsovia, en una zona en la que antes de la guerra apenas había edificios. En los años 20, el propietario de esta granja creó una empresa agrícola ejemplar. Ya antes de crearse el gueto, en mayo de 1940, firmó un acuerdo con la organización Dror. Todo lo planearon Zivia Lubetkin e Itzhak Zuckerman. En mayo de 1940, en base a este acuerdo, se fundó un kibutz agrícola que funcionaba como antes de la guerra. Era una especie de enclave que daba la impresión de haberse librado de la guerra. Se desarrolló una vida comunitaria idílica, lo que dio a los miembros del kibutz una peculiaridad. Estaban increíblemente unidos. De toda la granja, solo queda la villa del propietario. Con el paso de los días, se intensificaba el régimen de terror nazi contra la población. Primero golpeó a las élites polacas, pero pronto toda la comunidad judía sería su principal objetivo. Obligación de llevar la estrella de David, privación del derecho de propiedad, restricciones de desplazamiento, humillaciones públicas, trabajos forzados. Los judíos polacos son víctimas de una violencia sin precedentes. Emanuel Ringelblum, un historiador amigo de Rachel Auerbach, no tardó en verlo. Como ella, era sionista de izquierda y un activista socialmente comprometido. Empezó a escribir un diario que en realidad no era un diario, sino notas para sí mismo o para otro historiador. Al terminar la guerra, él u otra persona podría utilizarlas para escribir la historia de los judíos de Varsovia. Ringelblum también opinaba que la comunidad debía cuidar de sí misma. Creó de inmediato comités de autogestión. Daban dinero a los vecinos para que pudieran organizarse. La idea era animar a los más ricos a ayudar a los más pobres. Lo primero que hizo Ringelblum fue crear comedores comunitarios. Allí se daba a la gente un plato de sopa cada día y, en secreto, se ofrecían actividades culturales y educativas para los niños. A Ringelblum ya le preocupaba entonces qué sucedería con la élite intelectual y el pueblo judíos. Trató de crear tantos puestos de trabajo como fuera posible.
Rachel Auerbach se sentía incapaz de escribir, pero vivía de ser escritora. La guerra fue una época difícil para ella, así que acudió a Ringelblum. Este le ofreció dirigir una de las cantinas y ella aceptó. Así se ganó la vida desde entonces. El 16 de noviembre de 1940 marcó un punto de inflexión en la persecución de los judíos de Varsovia. Los alemanes los separaron definitivamente del resto de la población. En el norte de la ciudad, alzaron a toda prisa un gueto en el que confinaron a los judíos. De la noche a la mañana, más de 300,000 personas se hacinaban en una superficie de 307 hectáreas. Esta ciudad, dentro de la ciudad, estuvo rodeada primero por una alambrada y luego por un muro. Se podía entrar por 22 puertas constantemente vigiladas por policías, no solo alemanes y polacos, sino también judíos. Los alemanes crearon un Judenrat, una especie de gobierno del gueto, a las órdenes de la fuerza ocupante. El historiador Emanuel Ringelblum emprendió un proyecto monumental: documentar a diario, sistemáticamente, los acontecimientos cotidianos. Todo bajo absoluto secreto. Ringelblum fundó el grupo Oneg Shabbat, que significa algo así como alegría del Shabbat, porque se reunían los sábados. Ringelblum invitó a sus amigos de antes de la guerra, maestros y personas de las esferas social y política. Ringelblum recogía la opinión de los residentes del gueto, concordara o no con sus prioridades, con su comportamiento o con su forma de ser. Devolvió la voz a quienes habían sido silenciados. El resultado fue una increíble fuente de historias que devolvieron su humanidad a cada uno de ellos. Le encargó a Rachel Auerbach que describiera para Oneg Shabbat a todas las personas que acudían a su comedor, así como la vida cotidiana en la calle y en el interior de los edificios. Comenzó a redactar un diario en verano de 1941. Con sus textos, buscaba acercarnos a las imágenes y los sonidos de las calles del gueto. Piedad, os lo ruego. Un verdadero coro. Estos cantos resuenan incesantemente por las calles, los patios, las escaleras y bajo los balcones en la noche. Algunos inventan originales variaciones. Un niño grita, un mendrugo de pan, comida. Por favor, tengan piedad. Otro, papá ha muerto, mamá ha muerto, solo yo no he muerto. Resuena en el patio y la calle, bajo los balcones en la noche, en las escaleras. Denme algo, amigos míos, queridos amigos. No me ignoren. Denme un poco de pan seco, lo que puedan, queridos amigos, amables amigos.
Justo aquí estaba el número 34 de la calle Dishelna, el kibutz central de la organización Dror, donde vivieron en la época del gueto Zivia e Itzhak, alias Antek. Nuestro grupo de la calle Dishelna era una comunidad. Todos estábamos obligados a trabajar. Durante el día estudiábamos y por la tarde limpiábamos la casa. Dormitorios, cocina, comedor. En el centro había una mesa enorme donde se daba a la gente un plato de sopa. El edificio de 3 plantas no era muy grande y no queda nada de él, pero bullía de vida. No solo dábamos de comer a los miembros de Dror, sino también a familiares y simpatizantes. A la gente le encantaba venir, no solo a comer, les encantaba el ambiente, tan diferente del mundo exterior. El kibutz de la calle Dishelna, que dirigía Zivia, era también la sede de los grupos Dror que seguían activos en los guetos de la Polonia ocupada. Se comunicaban mediante jóvenes mensajeras que arriesgaban su vida. El kibutz también tenía una editorial clandestina, dirigida por Itzhak Zuckerman. El periódico Dror se publicaba regularmente tanto en polaco como en yiddish. De hecho, en el gueto había numerosas publicaciones secretas. Se editaron más de 52. Escribir, informar, leer y enseñar significaba vivir y, sobre todo, resistir. Pero con el paso de los meses, la situación se volvía cada vez más opresiva. La llegada de judíos de otras partes de Polonia llevados a la fuerza al gueto casi duplicó el número de habitantes. En diciembre de 1940, ya había más de 300,000 encerrados tras sus muros. Un año después, eran 500,000. A finales de 1941, el hacinamiento alcanzó proporciones aterradoras, con 7 u 8 personas por habitación. Zivia Lubetkin escribiría más tarde: Caminábamos por calles abarrotadas, entre cientos de miles de personas que se empujaban, se esquivaban y se obstinaban en repetirse que así luchaban por su existencia, por su miserable destino. Y yo, si cerraba los ojos, los veía a todos como cadáveres. El extremo racionamiento de los suministros provocó una hambruna devastadora. En promedio se ingerían 230 calorías por persona y día. En los abarrotados hospitales faltaba de todo. Se propagaban los virus y bacterias, el tifus hizo estragos. De enero de 1941 a enero de 1942, se pasó de 898 a 5.560 muertes al día. La población del gueto se vio diezmada. Rachel Auerbach escribió en su diario: Cada vez estoy más convencida de que nuestras organizaciones caritativas deberían llamarse Muerte a Plazos. Tenemos que afrontar el hecho de que ya no podemos salvar a nadie, de que ya no tenemos los medios para hacerlo. Solo podemos retrasar la muerte, posponerla, pero de ningún modo evitarla. Estos son informes redactados por trabajadores sociales experimentados y por jóvenes. Czasem są kilkunastoletnimi dziewczynkami. Wiesz, to jest też takie typowe dla archiwum Ringelblum. Algo característico del archivo Ringelblum. A pesar de la terrible situación, todos querían creer en un mañana y en que valía la pena pensar en el futuro.
Se preguntaban, por ejemplo, ¿qué pasaría con los alumnos que habían perdido todo un curso escolar? Las escuelas judías estaban cerradas y muchos chicos ya no tenían clases. ¿Cómo podrían recuperarlas? ¿Qué hacer? Eso es resistencia, una resistencia interior que permitió trabajar con un grupo de 100 niños que ya ni siquiera tenían ropa. La primera información que les llevó a darse cuenta de que había comenzado un exterminio masivo llegó a finales de enero o principios de febrero de 1942. Primero llegaron rumores de fusilamientos masivos en Ponari, cerca de Vilna. Luego se produjo otro acontecimiento decisivo. Un hombre escapó del campo de exterminio de Yelmno, donde le habían hecho vaciar las cámaras de gas. Huyó, regresó al gueto de Varsovia, contactó con el grupo de Ringelblum y lo explicó. Entonces vieron que tenían que cambiar sus métodos de forma radical. Hasta ese momento, todo se dirigía a resistir, convencidos de que la guerra terminaría algún día, pero ya no era suficiente. En marzo de 1942, Itzhak Zuckerman y otros líderes sionistas de izquierda unieron fuerzas con el líder comunista Joseph Lewartowski y fundaron el bloque antifascista. Querían formar pequeños grupos de combate. Aparecieron las primeras armas en el gueto. Emanuel Ringelblum escribió más tarde que Anielewicz, el joven líder sionista de la resistencia, le mostró una de esas pistolas. Había muy pocas y nunca llegó a haber muchas. Son solo unos ejemplos. La Gestapo intentó disolver los grupos clandestinos del gueto, a los que ayudaban los comunistas. Las detenciones los dejó tan diezmados que las actividades del bloque antifascista se paralizaron. Después de aquello, todos estaban desesperados. Sylvia Lubetkin escribió unas palabras conmovedoras. Estábamos avergonzados, deprimidos y desanimados y no sabíamos qué hacer. Hubo varias propuestas. Algunos querían atacar a los policías judíos con las manos o con palos, porque habían ayudado en las primeras deportaciones por orden de los alemanes. No podemos permitir que atrapen a judíos. Si los alemanes intervienen y los palos no bastan, organicemos manifestaciones masivas. No podemos rendirnos, aunque los alemanes nos disparen. Queríamos demostrarnos a nosotros mismos, a los demás judíos, a los polacos y a los alemanes que no iríamos al matadero como corderos. Estas propuestas se encontraron con una fuerte oposición, tanto de la población del gueto como de los líderes políticos más veteranos. La propaganda nazi se aprovechó de las esperanzas de los judíos. Los alemanes prometieron dar mermelada y panes a los vecinos del gueto que se presentaran voluntarios para irse al este, y muchos aceptaron. A partir de abril de 1942, la organización clandestina de Emanuel Ringelblum publicó regularmente información sobre deportaciones en la Polonia ocupada. Los miembros de Oneg Shabbat redactaron un detallado informe sobre el exterminio masivo de judíos en los campos de Chelmno y Belzec. Enviaron el artículo al gobierno polaco exiliado en Londres. La BBC les dedicó un programa entero.
Pero la aniquilación de la mayor comunidad judía de Europa continuó sin una respuesta contundente por parte de la resistencia polaca ni los aliados. El 22 de julio de 1942, los alemanes comenzaron lo que llamaron la Gran Acción, la liquidación del gueto de Varsovia. Cometieron atrocidades en cada calle, cada edificio, cada patio. Día tras día, miles de judíos fueron perseguidos, golpeados, acorralados y arrastrados por la fuerza a la estación. Los hacinaban en vagones de ganado, oficialmente con destino al este. Pero en realidad se dirigían a las cámaras de gas de un nuevo campo, Treblinka. Los miembros de Oneg Shabbat sabían que era el fin. Como todos los demás, Rachel Auerbach escribió su testamento. Quiero vivir. Estoy dispuesta a lamer las botas del bastardo más vil con tal de sobrevivir y presenciar la fase de venganza. Esta es mi última voluntad, venganza. Escribió lo que pudo y lo llevó al archivo. A principios de agosto, los documentos fueron enterrados en el sótano de una escuela en el número 68 de la calle Novolipki.